Algo que encontramos nosotros interesante en la palabra de Dios cuando empezamos a leer, y me encontré algo en capítulo 12 de Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros entendemos una carrera, nos imaginamos algún atleta que está corriendo hacia un objetivo principal, que es llegar a la meta. Y que nosotros, como hijos de Dios, de la misma forma, de la misma manera, tenemos esa carrera por delante, que es por medio de nuestra vida diaria al vivir el Evangelio. Y es algo de lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos muy en cuenta y tenemos muy presente, de que va a ser así, que corremos esa carrera con paciencia para llegar a esa meta. Un atleta se prepara para una carrera principal en su vida, pasa muchísimo tiempo preparándose, alimentándose bien, cuidándose físicamente, no comiendo cosas que le van a hacer daño, no haciendo esfuerzos que le van a hacer daño. Cuando el atleta empieza a prepararse, el atleta se prepara con mucha paciencia, con mucha determinación, y es algo de lo que nosotros también debemos de hacer en nuestro diario vivir, prepararnos con paciencia al correr esta carrera, esta meta que Dios quiere que nosotros corramos, que es el Evangelio, que corramos con paciencia. ¿Cómo vamos a correr esta carrera con paciencia? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y nos exhorta a que confiemos en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo de lo que nosotros vamos a ir viviendo y trabajando por etapas, que es el tener cuidado de nuestro diario vivir, el cuidarnos espiritualmente, para que cuando sea el momento determinado, Dios nos lleve a su presencia. Pero dice: puesto los ojos en Jesús, el versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente al que debemos de ver es a nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos de confiar es en nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, en todo tiempo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que por él fueron creadas todas las cosas, y él fue el que realizó todo para que esa fe se hiciera realidad y que esa fe tomara vida en nosotros. Cuando Dios dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, ¿qué es un granito de mostaza? Es algo mínimo, algo microscópico, que difícilmente nosotros entendemos que si tenemos fe como ese grano de mostaza. Cuando nosotros empezamos a tener fe por oír la palabra de Dios, es cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en todo momento, en todo tiempo. Dios empieza a obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo, en el que Él obrará en nuestra vida, que a su debido tiempo todo se realizará, que a su debido tiempo todo lo que nosotros como hijos de Dios vamos a obtener por gracia, por misericordia de Dios. Lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, quienes vamos a ser en un futuro, lo que vayamos a tener en un futuro, será por gracia y misericordia de Dios. Y esto mismo, la misma palabra de Dios nos demuestra, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es algo de lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de confiar plenamente, morir prácticamente en fe, creyendo verdaderamente en que nuestro Señor Jesucristo obrará a su debido tiempo, sin importar la situación o la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Dios obrará a su debido tiempo, siempre y cuando nosotros, como hijos de Dios, confiemos plenamente en su gracia, en su misericordia, y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, y que por él fueron creadas todas las cosas. Y por eso nos dice que corramos con paciencia la carrera para llegar a esa meta. El sueño de nosotros como hijos de Dios es llegar un día a estar ante su presencia y ver cara a cara y conocer a ese Hijo amado que dio su vida por nosotros en una cruz del Calvario, un lugar que nos correspondía a nosotros, aunque nosotros éramos gentiles, pero por el pueblo de Dios, Israel, los judíos que lo desecharon, nosotros alcanzamos esa misericordia y esa gracia. ¿Y cómo no aprovechar esa gracia y esa misericordia si por lo que hoy tenemos nosotros ha sido por gracia y misericordia de Dios? Siempre y cuando nosotros
confiemos plenamente y estemos seguros y creamos y aseguremos de que lo que obtenemos es por gracia y misericordia de Dios, y es gracias a Dios, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra propia sabiduría, no es por el conocimiento que tenemos, no es por las fuerzas que tenemos, sino que todo proviene de Dios y todo es por gracia y misericordia de Dios. Lo que hagamos, lo que tengamos, lo que venga a nuestra vida va a ser por gracia y misericordia de Dios, y en ningún momento nuestras fuerzas serían propias si no proviene de Dios. Todo hoy, como hijos de Dios, como creyentes, sabemos perfectamente que todo lo que tenemos proviene de Dios. Las fuerzas que Dios nos da para seguir adelante, para trabajar, para estudiar, para hacer algo complicado, para gozarnos, etcétera, etcétera. Todo proviene de Dios. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos de estar agradecidos con nuestro Padre Celestial y confiar plenamente en que Dios está obrando a su debido tiempo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cada proceso que nosotros pasemos debemos de confiar en Dios, debemos de poner los ojos en Dios, debemos de tener nuestra fe en Dios, de creer verdaderamente en la palabra de Dios, que esta palabra es la palabra profética más segura que pueda existir en el mundo. Ningún libro humano nos puede asegurar tanto como lo que dice la palabra de Dios, y nos revela la palabra de Dios de que estamos seguros en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, entramos a una burbuja en donde el que nos protege es nuestro Señor Jesucristo, el que nos guía es el Espíritu Santo, el que nos da el conocimiento y la sabiduría es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que en todo tiempo nosotros estemos animados para que seamos fortalecidos por medio de la palabra. Esto nos lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y es algo de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque nos envió a alguien a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esta otra versión dice, Hebreos capítulo 12, el título dice, los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Entonces, vemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no se rindió. Él vio el objetivo principal, que era el trono de Dios, y que por medio de su sangre nosotros fuimos redimidos de ese peso de pecado, fuimos redimidos con su sangre, fuimos sanados por el poder de su sangre. Entonces, no nos desanimemos, no desmayemos, no nos debilitemos. Cada uno de los procesos en nuestra vida tiene un final, y pronto llegarán a ese final. Pero sigamos con paciencia esa carrera que Dios nos ha puesto y que tenemos ahora. Confiaos en Dios, resistid siempre a cualquier tentación, y que Dios sea el que venga a gobernar nuestra vida, nuestro corazón en todo momento, y que no nos apartemos ni un instante. La misma palabra de Dios nos dice que debemos de resistir y que no desmayemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, tengamos por seguro de que la victoria hacia cualquier circunstancia que estemos atravesando nosotros como hijos de Dios, la venceremos.